¿Qué más entendemos por consejo? Ok, ajá. Fíjense, hermanos, que, a ver, Monse, levantó la mano por ahí. ¿Una qué, Monse? Fuerte, fuerte. Una orientación. Muy bien, Monse. Fíjense, hermano, que en la definición que nos da el diccionario, en donde dice consejo, en la otra, por favor. En la definición que nos da el diccionario, hermanos, dice que es una recomendación, sugerencia, asesoramiento dado a alguien para orientar su conducta o decisiones. Lo que nos decía nuestra hermana Vero, dar un consejo quizás para evitar o dar alguna corrección. Y podemos tener, hermanos, algunos sinónimos que ahorita ustedes decían: recomendación, sugerencia, asesoramiento, indicación, orientación, advertencia, parecer. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos gusta que nos den consejos? ¿Sí nos gusta o no, hermanos? O depende de quién me dé el consejo, ¿no? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes, hermanos, dan un consejo sabio a los que están a su alrededor? Fíjense bien, hermanos, porque a veces damos consejos que no parecen consejos, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con esto. Por eso dice, hermano, en nuestra definición que es una recomendación, una sugerencia, ¿sí? Esto es, hermano, lo que nos dice el diccionario. Pero a nosotros, hermano, nos compete en lo bíblico, porque dice nuestro tema de hoy: para que los hijos refuercen la fe cristiana. ¿Nuestros hijos necesitarán reforzar su fe, hermanos? ¿Sí? ¿Necesitarán que nosotros, hermanos, les aconsejemos y les reforcemos la fe en nuestros hijos? Sí, ¿verdad? Como consejo bíblico, ¿qué es este consejo bíblico? Bueno, como consejo bíblico, hermanos, dice que es la guía, voluntad, propósito o designio divino que orienta la vida del ser humano, ayudándole a tomar decisiones prudentes que honran ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Dios. Decía nuestro texto base: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Quién le dio estas palabras, hermanos? ¿Quién nos dice que demos estas palabras? Dios. Porque si usted lee el antetexto, hermanos, los dos antetextos antes, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces ahí entra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, ¿sobre quién van a estar, hermano? ¿Sobre quién? Sobre mi corazón. Estarán sobre tu corazón. Y entonces después, ¿qué dice? Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. ¿Cuándo, hermanos? En el templo. A la hora de la oración. En la casa. Dice que estén pegados en los postes, en la frente, donde quiera que estén, al levantar y al acostarte. Tú debes de estar dándole estas palabras a tus hijos. Por eso este es el consejo bíblico de hoy. Es esa guía, la voluntad, el propósito, designio divino que orienta la vida del ser humano, ayudándole a tomar decisiones prudentes que honren a Dios. ¿Usted quiere que su hijo sea prudente, hermano? ¿Usted quiere que su hijo sea sabio en su decisión? ¿Usted quiere que en las acciones que nuestros hijos tomen honren a Dios, hermanos? ¿Qué necesitamos hacer? Hablarás en ellas estando en tu casa. Hablando estas palabras estando en casa. Y dice Isaías 46:10, ¿quién se puede poner de pie, hermano, y darle lectura? Isaías 46:10, ¿alguien más? Salmos 37, 23 y 24, y alguien más, Proverbios 3, 5 y 6. Amén. Salmos 37, 23 y 24, hermanos, ¿quién lo tiene? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.
Amén. Y Proverbios 3, hermanos, 5 y 6, ¿qué dice? Amén. La palabra de Dios, hermano, nos dirige. La palabra de Dios nos alerta, nos advierte. En su palabra dice, hermanos, en Isaías, busqué su voluntad, pero también hay que seguirla. En el Salmos, hermanos, nos dice que quien tenga este consejo no resbalará. Y en Proverbios, hermanos, ¿me recuerda, hermana Vero, qué nos dice Proverbios? Amén. En su palabra, hermanos, encontramos la dirección. Por eso el Señor en esta mañana nos invita a reforzar, hermano, ese consejo bíblico en nuestro hogar. Dios es la fuente suprema del consejo transmitido a través de su palabra. En un contexto bíblico, hermano, podemos ver que esto a qué nos lleva, o esto a qué fin lleva el que yo le hable a mis hijos en un contexto bíblico. Nos da una voluntad, un propósito, nos da una instrucción, sabiduría, y esto, hermano, nos da una enseñanza para la vida. Nos da, hermanos, designio. Esto, hermanos, lleva consigo la intención del corazón o de la mente, lo que nosotros, hermanos, sembremos en nuestros hijos. Nos lleva a la prudencia, a la dirección, y esto, hermano, nos conlleva a que nuestros hijos lleven una guía moral, que en nuestros tiempos, hermanos, hace falta. El Salmo 1 y 2, le voy a pedir ahora aquí a los chicos, a Xcaret, que si lee, por favor, Salmos, capítulo 1, verso 1 y 2, y a Hanna, si lee Juan 16, 13. El consejo bíblico, hermano, busca la madurez espiritual y la alineación con la voluntad divina, difiriéndose del consejo necio del mundo. Decíamos, hermano, que a veces damos un consejo que no es apto, que no es bueno. Sin embargo, hermanos, si damos un consejo que busca la madurez espiritual y la alineación con la voluntad divina, esto es lo que diferencia, hermano, el tener un consejo bajo la voluntad de Dios y un consejo necio bajo lo que el mundo dice o lo que el mundo ofrece. ¿Qué nos dice Salmos 1 y 2, Xcaret, por favor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová de su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. La ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este debe de ser, hermano, nuestro seguir, este debe de ser nuestro andar. Porque dice, hermanos, comienza diciendo Salmos, que este varón nunca se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Debemos, hermanos, de meditar. Debemos, hermanos, de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos primeramente, a nuestro hogar, porque es la primera iglesia, hermano, a la que nosotros debemos ministrar. Dice, hermano, Juan 16, 13, ¿qué nos dice Hanna? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Amén. En Salmos 1, hermano, nos invita a que meditemos en la palabra de Dios. En Proverbios, que ahorita lo estamos leyendo en las guardias de oración, ¿qué es Proverbios, hermanos? ¿Quién me puede decir? Para usted, ¿qué es Proverbios, hermanos? Proverbios, hermanos. ¿Qué nos da o qué nos enseña el libro de Proverbios, hermanos? Sabiduría. ¿Qué más, hermanos? Consejos. En el libro de Proverbios, hermanos, encontramos consejos, y consejos para nuestro hogar, consejos para nuestros hijos, consejos como nosotras, como mamás, como mujeres, consejos para el varón.
es una guía, hermana, de consejos, proverbios. Todo lo que el rey Salomón, hermanos, en su sabiduría pudo escribir, lo podemos obtener de ahí. Y nos da, hermanos, muchos consejos el libro de Proverbios, y lo podemos encontrar tanto para los jóvenes como para nosotras, como para todos y cada uno de los que integramos nuestra familia. Pero dice, hermano, que esto, hermano, nos lleva a orientar a las personas hacia una conexión más íntima con Dios y aplicar la Escritura a sus problemas. Y decía el último texto que leía Hannah, que el Espíritu de Dios, cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él nos enseñará todas las cosas. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ser llenos del Espíritu Santo. Pedirle al Señor la dirección. Pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que sea Él el que nos dirija. Que sea Él el que toque los corazones de nuestros hijos. Porque por nuestras palabras humanas, hermanos, no vamos a poder. No lo vamos a hacer, hermanos. Sin embargo, si nosotros le pedimos al Señor esa dirección, al Espíritu Santo, que Él sea el que nos dirija, cantábamos hace un momento, dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo obedecerle. Dime cómo debo de expresarme hacia mis hijos, hacia los que están a mi cargo, a los que están bajo mi tutela. Cómo debo de darles ese consejo, cómo debo de enseñarles esa palabra del Señor. Dice, hermanos, nuestro primer punto, el cristiano es la primera y más importante fuente, el hogar cristiano, es la primera y más importante fuente de la fe cristiana. Ese es nuestro primer punto. Y hermanos, Deuteronomio, volviendo a nuestro texto base, Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice que debemos de dar a conocer a nuestros hijos en cada momento, en cada situación, lo que el Señor ha dado, ha puesto en nuestro corazón. Y dice, hermanos, este punto, que quizás hoy en día la función como padres, como jefes de familia, como jefes de hogar, es simplemente proveer, cuidar del niño, tener como mamá o papá, tener la comida caliente, tener la ropa limpia, tener la cama lista, tener las cosas de la escuela, tener lo que a él le hace falta o a ella le hace falta. Tener todo y proveer de su cuidado. Pero Dios, hermano, nos llama a algo más. Dios llama a los padres a establecer un lugar de fe y donde el Señor Jesús habite. Eso es a lo que nos llama el Señor. A que nosotros como papás, hermanos, llevemos a cabo esta tarea. A que nuestro hogar sea un lugar donde se pueda alabar a Dios. A que nuestro hogar, hermanos, sea un lugar en donde se exalte el nombre de Dios. A que nuestro hogar, hermanos, sea un hogar en donde habite la presencia de Dios. A eso nos llama a nosotros como padres. Dice que siendo el hogar cristiano el lugar donde Dios esté presente, primero en el corazón de los padres. Decíamos, hermanos, que nuestro texto nos dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre mi corazón y se repetirán a tus hijos. Aquí, hermano, tenemos un verbo. Este verbo es repetir. Es el de enseñar hasta dejar grabado lo aprendido. Es de estar repitiendo y repitiendo. Dice, tendrán fundamentos profundos, fuertes y duraderos, porque están basados en Dios. Decíamos, hermanos, debemos de repetir. Es de conocimiento común que para memorizar algo, hermano, para que usted se aprenda algo, para que nosotros nos podamos aprender algo, tenemos que estar repitiéndolo y repitiéndolo. ¿Qué pasa con las tablas de multiplicar? ¿Qué hacemos con los niños? Pues hacemos que las repitan y las repitan hasta que se lo aprenda. Es algo, hermanos, que se debe de memorizar. Uno debe de repetirlo varias veces hasta tenerlo ya en la memoria, marcado en su memoria. Dice un investigador, hermanos, de la Universidad de Nueva York, la repetición es un desencadenante bien documentado de la formación de recuerdos. Cuanto más veces se repite algo,
mejor se recuerda. Entonces, si queremos, hermanos, nosotros como papás, calcar en nuestros hijos una idea correcta de Dios, con sus atributos y hechos poderosos, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? ¿Qué debemos de hacer, hermano Javier? Repetirlas, lo que nos dice el texto. Estas palabras que te mando hoy, repítelas. Debemos, hermanos, de hablar constantemente, repetidamente, hasta que sea parte de su discernimiento. Si bien, hermano, no podemos tomar la fe, no podemos tomar la Biblia e incrustarla o plantarla dentro de nuestros hijos, como a veces quisiéramos, sí tenemos la oportunidad de moldear su razonamiento al repetirlo, al decirle, al hablarle, hermano, de esta verdad bíblica, cada vez que podemos. Esta repetición o enseñanza no ocurre por accidente. Debemos de ser intencionales, hermanos. Querer que nuestros hijos conozcan a Dios, a quien servimos y adoramos. Requiere un deseo ferviente que nos mueva a nosotros como papás, hermanos, a tener ese tiempo y ese esfuerzo a dar esta labor, en repetirle a nuestros hijos. El salmista, hermano, en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista sabía que no era suficiente, hermano, con no querer pecar, sino que además debía hacer algo deliberadamente para guardar su corazón del pecado. Por eso dice: en mi corazón guardaré tus dichos. ¿Cuáles son sus dichos? Su palabra, hermanos. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Querer, hermano, que nuestros hijos conozcan a Dios sin decidirnos nosotros a explicarles sobre Dios. Muchas veces, hermanos, podemos explicarles de Dios o hacerles saber de Dios o de la palabra de Dios en medio de una plática común, en medio de la hora de la comida, cuando preguntamos cómo fue en su día. Hagamos, hermano nuestro, el propósito de moldear sus pensamientos al hablarles continuamente de Dios. Debemos de hablarles de Dios, hermanos. Debemos, hermanos, de ser esos instrumentos útiles para hablar de la palabra de Dios en nuestro hogar, para que la presencia de Dios habite en nuestro hogar. Dice, hermano, nuestro punto 2, un ejemplo de transmisión de la fe natural en el hogar. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:5, hermanos? Voy a invitar a mi hermana Leo si me puede ayudar a leer. 2 de Timoteo 1:5. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, hermana Leo, por favor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Gracias, hermana Leo. ¿De quién nos habla aquí, hermanos? De Timoteo. ¿Quién era Timoteo, hermanas? ¿Sí se acuerdan? ¿Perdón? No los oigo. Un colaborador de Pablo. Ajá. ¿Cómo se llamaba su abuela de Timoteo, hermanas? ¿Y su mamá? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice lo que nos leía ahorita la hermana Leo? ¿Trayendo qué? La fe no fingida. ¿Cómo Timoteo sabía de esa fe, hermanos? ¿Cómo Timoteo resguardaba esa fe? ¿Cómo Timoteo transmitía esa fe, hermanos, a los demás? ¿Por qué? Porque había sido instruido por la abuela y por su mamá. Había sido instruido, hermanos. Él había recibido los consejos de su abuela y su mamá, que desde la niñez le habían enseñado. Transmitieron la verdad del Evangelio y una fe que dice,
no fingida. Tuvo convicciones claras, defendió la sana doctrina. La labor de los padres, hermano, aquí es irreemplazable, hermanos. Esta es la labor que debemos de hacer. En Timoteo, hermano, su mamá, su abuela le enseñaron desde su niñez la fe no fingida. Le enseñaron desde su niñez, hermano, lo que había, hermano. Quizás en esta costumbre judía, quizás en esta tradición judía, que la idea era tomar los mandamientos con seriedad y hacerlos un tema constante en casa. Esto fue y como fue que fue creciendo Timoteo. El tema constante del pensamiento y la conversación quizás que tuvo Timoteo con sus padres, con su abuela, con su madre y con su abuela. No solamente, hermanos, se los aprendió de memoria, no solamente los tomó y los estuvo repitiendo, no, sino que también, hermanos, los reconoció y los guardó en su corazón. Decíamos en el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Timoteo había guardado esto, hermanos, que desde su niñez le había sido enseñado. Timoteo, hermanos, en este momento, decía mi hermana Vero, era compañero de Pablo, del apóstol Pablo. Y dice, hermano, que le dice la verdad que te transmitieron del evangelio, de la fe no fingida. Porque dice Filipenses 2, 21 al 22, le dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero sin embargo, él veía en Timoteo, hermano, que él guardaba la palabra de Dios, que él defendía la fe, que él defendía la doctrina, hermano, y que él, hermano, había sido ese joven, ese pequeño, que su mamá le había dejado su abuela le había dejado una doctrina clara. Le habían enseñado a defender su doctrina, le había enseñado a tener claras sus convicciones y claro a quién debía de amar y temer y seguir, que era Dios, a Cristo Jesús. Dice, hermano, que entonces Timoteo recibió en su hogar, le favorecieron al establecer prioridades e intereses para enfrentar la vida con sus desafíos. Porque a pesar, hermano, de estar en ese momento, quizás hoy podemos decir, el mundo que vivimos, el mundo en el que estamos, trae desafíos grandes, tiene desafíos difíciles, es una problemática en el mundo, pero Timoteo en ese entonces también tenía esta problemática. También tenía, hermanos, dificultades. Y dice, hermano, que una de esas dificultades fue que Pablo le mandó a hablar y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que te quedes aquí, en Éfeso, para defender la sana doctrina. ¿Por qué quería que se quedara en Éfeso, hermanos? Porque Pablo ya lo habían citado, ya lo habían como acorralado, ya lo tenían en la mira, hermanos, porque Pablo iba y se paraba en los templos de los dioses paganos y gritaba que esos no eran dioses, que esos dioses hechos de manos de hombres no podían ser Dios. Y por ello le mandaron, hermano, y lo tenían ya para apresar. Sin embargo, Pablo le habla a Timoteo y le dice, ven, ayúdame. Porque Pablo había visto en Timoteo que tenía esa fe no fingida. Se había formado este motín para acusar a Pablo, para ir en contra de él. Pablo salió de ahí, dice nuestro temario, Pablo salió de ahí, pero envió a Timoteo porque estaba seguro de que poseería las cualidades necesarias para hacer frente a aquel proyecto. Y así lo hizo Timoteo, hermanos. Y no solo Timoteo en ese contexto de historia, en ese contexto histórico, hermanos, tuvo esa dificultad. Si nosotros leemos la Biblia, hermanos, si nosotros vemos, hermanos, en nuestra Biblia hay jóvenes, y lo digo, hay jóvenes en la Biblia que hablan que vivieron dificultades. Tenemos a Daniel, tenemos a José, tenemos a Esther. Jóvenes hermanos, Daniel exiliado de su país, separado de sus padres, pero se guardó, se mantuvo, hermanos, firme. No comió de la comida del rey, no anduvo, hermanos, viviendo como vivía el rey, sino que él guardaba todas las cosas que habían sido enseñadas desde su niñez,
en su corazón. ¿Y qué podemos decir de José, hermanos? No querido por sus hermanos, vendido por sus hermanos, y se mantuvo. Fue a la cárcel injustamente, vivió cosas quizás a su corta edad difíciles, pero se mantuvo porque había guardado, hermanos, en su corazón lo que desde niño le había sido enseñado. ¿Y qué decir de Esther, hermanos? Que aun siendo una joven, pudo salvar a su pueblo. Y ella dijo, si Jehová así lo manda, yo lo haré. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra labor como padres? Darle a nuestros hijos esas bases, el llamarles hermanos, el que guarden en su corazón los dichos, la palabra de Dios. La vida puede llegar a ser difícil. Nos enfrentamos a situaciones alarmantes, tristes, trágicas, a situaciones, hermanos, que no quisiéramos nunca llegar. Y muchas veces como papás queremos resguardar esa parte para nosotros. Y me cuento, hermanos, porque a veces como papás no queremos que ellos sepan, no queremos que ellos se enteren, no queremos que ellos se den cuenta de lo que se está viviendo, quizás en mi persona, quizás en mi matrimonio, quizás con mi familia, con la suegra. A veces queremos, hermanos, cubrir esta parte. Como padres, queremos resguardar a nuestros hijos de cierta información. Pero muchas veces al hacerlo, hermano, desaprovechamos momentos cruciales para la vida de nuestros hijos. Desaprovechamos, hermanos, esos momentos que apuntan a algún aspecto del carácter de Dios o de sus propósitos. Por ejemplo, hermano, muchas veces encontrarnos en una situación financiera precaria nos permite, hermanos, resaltar al Dios proveedor, el enseñarles a nuestros hijos que tenemos un Dios que provee, que tenemos un Dios que suple nuestras necesidades, que tenemos un Dios que escucha, hermano, lo que pedimos. A veces una enfermedad grave no solamente, hermanos, es una oportunidad para recordar la soberanía de Dios, sino que también debe de ser una ocasión para mostrar la confianza que tenemos en Dios, que Dios tiene el poder de sanar según sea su voluntad, si Él así lo quiere. Muchas veces, hermano, también tenemos la oportunidad de ayudar al necesitado, y eso nos motiva, hermano, y nos ayuda también a enseñarles a ellos a moldear compasión. Al mismo, hermano, tiempo que nos permite apuntar a aquel que es compasivo, misericordioso y generoso. Y fue tan grande su amor y tan grande su misericordia y tan grande su compasión, hermano, que llegó al grado del sacrificio, de sacrificar a su único hijo para remisión de nuestros pecados. ¿Y qué pasa con situaciones relacionadas, hermanos, con un pecado? ¿Qué pasa, hermanos, muchas veces cuando en nuestro hogar nos dicen de algo que sucedió con algún compañero, con algún amigo? Nos dicen de algo que está viviendo una compañera de la escuela. ¿Qué pasa en esa situación, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros como padres? ¿Cómo, hermanos, podemos hablar? ¿Hablamos con nuestros hijos sobre la realidad del pecado y la gracia perdonadora y restauradora de Dios? ¿Les hemos dado a conocer, hermano, esta parte de Dios? ¿Les hemos dicho, hermanos, que el Señor restaura, que el Señor levanta, que el Señor perdona? Sí, quizás usted me va a decir, hermano, si se lo dicen en el templo, lo predica el hermano Gaby, lo acaba de decir usted, lo dicen en las instructoras, en sus clases, ¿no? En las escuelas bíblicas, claro que ellos lo saben. ¿Y usted se lo ha dicho, hermano? ¿Usted le ha dicho, a mí el Señor me perdonó de esto? ¿A mí el Señor me quitó esta carga? El Señor, hermano, perdona nuestro pecado, restaura. ¿Cómo abordamos sus luchas? ¿Cómo podemos abordar esta situación con nuestros hijos, hermanos?
Y ahora también, ¿cómo podemos abordar situaciones en nuestros hijos como lo es la ansiedad, como lo es la impureza, la envidia, los celos, las mentiras? Y no podemos decir, hermano, no pasa, no es cierto. En mi hogar todo es hermoso color de rosa. No es cierto, hermanos. No podemos taparnos los ojos. No podemos cerrar los ojos, hermanos, a lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como padres? ¿Qué es lo que estamos haciendo como abuelos? ¿Solapar? ¿Encariñar, hermanos? ¿Seguir tapando cosas? Decirle, no te preocupes, yo te defiendo. No te preocupes, yo le digo a tu mamá que no te diga nada. Eso no es educar, hermanos. Eso no es ayudar. Eso no es ser sabio como la abuela Loida. Debemos de corregir. Debemos de disciplinar. Debemos, hermanos, de ser a veces quizás hermanos duros. Pero dice, hermano, que el padre que ama, corrige. Yo les preguntaba hace un momento, ¿aman a sus hijos? Y ustedes me decían amén. Yo creo que todos los que estamos aquí amamos a nuestros hijos. Y yo creo que todos los que estamos aquí nos esforzamos para que tengan una educación quizás mejor a la que nosotros tuvimos. O quizás nos esforzamos para que puedan salir adelante, para que no sufran tanto quizás como nosotros sufrimos. Pero hermanos, invertimos en su vida secular, ¿por qué no vamos a invertir en su vida espiritual? Que es para toda una eternidad. No es, hermanos, para vivir quizás otros 50 años en esta tierra, sino es, hermanos, para vivir una eternidad. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, como padres? ¿Solapar? ¿Ver que no pasa nada? ¿Ver que, bueno, pues si lo hizo el hijo de tal hermano, de tal hermana, pues ¿por qué mi hijo no? ¿No? Ah, bueno, es que, bueno, se le pasa porque es la primera vez, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Nadie se va a enterar, nadie lo va a saber. Pero Dios lo sabe, hermanos. Dios escudriña los corazones. Dios conoce, hermanos, las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestra mente. Dice, hermano, que muchas veces a través de estas luchas, a través de estas situaciones que tenemos en el hogar, evitamos hablar del tema para no incomodarlos. O usamos la situación para exaltar el carácter de Dios. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Nos callamos? ¿No decimos nada? Pues no voy a decir nada porque a lo mejor pues le va a dar pena, ¿no? Y a mí me da más pena. O no digo nada pues para que no se incomode, para que no tenga, para que no sienta que le estoy atacando, que lo estoy atacando. O hermanos, o lo hacemos para exaltar el carácter de Dios, para decirle esto no está bien. La palabra de Dios dice así. Dice, hermano, que nos acompaña en cada lucha el Señor y que el Espíritu Santo es el que nos consuela. Él es el que ayuda, hermano, Él es el que redarguye. Él es, hermano, el que va a actuar en la vida, en el corazón de nuestros hijos. Hay muchas ocasiones, decíamos, para conversar con nuestros hijos sobre diversos temas en momentos del día. Hagamos un buen uso de ellos, hermanos. Fomentemos en ellos un amor por Dios, mientras se acrecienta una reverencia por el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Pero no nos equivoquemos. No podemos sembrar en nuestros hijos, hermanos, la idea de un Dios a quien nosotros tampoco conocemos. Necesitamos conocerlo nosotros primeramente para entonces enseñarlo a nuestros hijos. Por eso, hermanos, nuestro texto base decía, y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón. Primero van a estar sobre mi corazón. Primero yo las voy a atesorar, yo las voy a leer, yo las voy a llevar en práctica para que entonces mis hijos también las puedan llevar en práctica. Para que entonces también mis hijos vean y entonces yo también las recalque a mis hijos al levantarme y al acostarme y hablar de ellas siempre en todo momento. Dice, hermano, que debemos de hablar a nuestros hijos, debemos de darles, hermanos, de darles a conocer lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, hermano, en nuestro punto 3, reconocer los elementos clave para que desde la infancia se apropie la fe cristiana en el hogar.
Dice, hermano, el conocimiento de Dios, la lectura de la Biblia, la oración, la alabanza, el ambiente familiar, el ejemplo de los padres, la asistencia al templo, las amistades, servir regularmente a la congregación, la participación en la escuela dominical, en escuelas bíblicas de vacaciones, son algunos elementos que como padres creyentes debemos practicar desde la niñez de los hijos, ya que serán base del desarrollo de su carácter espiritual y emocional, formando en ellos valores que definen comportamientos y creencias profundas que los acompañarán toda su vida. Su corazón es el terreno fértil para sembrar la semilla del conocimiento de Dios y del Evangelio, a fin de estar preparado para el conocimiento de Dios y del Evangelio, para toda buena obra. ¿Qué dice Timoteo 3? Segunda de Timoteo 3, versos 15 al 17. Le voy a invitar a mi hermano Evaristo si me ayuda con la lectura, por favor, hermano. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Amén. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda la buena obra. Amén, gloria a Dios. Dice, hermano, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El conocimiento de Dios, hermano, se debe de dar desde la niñez. ¿Cuántos oran por sus hijos, hermanos? ¿Sí oramos por nuestros hijos? ¿Cuántos oran por sus nietos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Y que desde la niñez. Decía una hermana, hermanos, desde antes de saber, desde antes de casarme, desde antes de ser novia, yo ya oraba por mis hijos, por mis nietos. Y es hermoso, hermanos, el que desde la niñez sepan de las Sagradas Escrituras. Muchas veces nos sorprendemos que desde muy pequeños, por ejemplo, yo me acuerdo de Monse cuando era más pequeña, que ya se sabía todo el Salmo 23, ¿verdad? Y decía el hermano Germán, ¿y desde cuándo se lo enseñaron? Y las repetirás a tus hijos, estando en la casa, y al levantar y al acostarte. Debe de ser algo base, hermano. Debe de ser esa disciplina, hermanos, para saber dar el conocimiento de la palabra de Dios. Para que sea, hermano, dice, preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Para eso, hermano, y dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil? ¿Para qué, hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para esto es útil la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es útil para dar un consejo. Es útil para que usted corrija. Es útil, hermano, para redarguir. Es útil para que usted instruya en el camino del Señor, para que entonces sea una crianza en disciplina e instrucción del Señor, hermano. Para eso es útil la palabra de Dios. Así como Timoteo, hermanos, que tuvo esta crianza, esta disciplina, esta instrucción del Señor, para no desviarse, para que tengan bases sólidas, para que tengan fundamentos sólidos, para que sepan defender su fe, hermanos, en medio de cualquier circunstancia. Para esto es útil la palabra de Dios. Para esto, hermanos, nosotros como padres, como hermanos, debemos de empaparnos de la palabra de Dios. Debemos, hermanos, de abrir nuestra boca siempre, hermanos, con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia. Pero ¿cómo lo vamos a adquirir, hermano? Por medio de la lectura de la palabra de Dios. Dice, hermano, para redarguir, desde la niñez no es indispensable establecer elementos bíblicos. Esto es lo que muchos padres pues dicen, hermanos,
que muchas veces no es tan indispensable establecer elementos bíblicos en el hogar. Que muchas veces dice uno, bueno, está chiquito, no lo lleves hoy al templo, ¿no? Bueno, es que pues tiene poquito, tiene meses, ¿cómo lo vas a llevar al templo, no? Déjalo que descanse, hace mucho calor, hace mucho frío, está lloviendo, mejor que se quede en la casa, ¿no? Y es muchas veces, hermano, lo que como papás cometemos quizás esos errores. No queremos, hermanos, establecer esos elementos bíblicos en el hogar y en la crianza de los hijos desde la niñez. Y algo, hermanos, que quizás en nuestro corazón pueda, tenemos como un ejemplo, hermano, para nuestra vida, es el sacerdote Elí. ¿Qué hacía el sacerdote Elí, hermanos? ¿Se acuerda de Elí? ¿Sí? ¿Qué hacía el sacerdote Elí, hermanos? Solapó a sus hijos. No los disciplinó, hermanos, no los corrigió. Quizás iban y le decían lo que sus hijos hacían, y no hacía falta que fueran y le dijeran, hermanos, él lo sabía, él conocía la ley, él conocía la palabra de Dios, y sabía, hermanos, que lo que sus hijos hacían no estaba bien, y los solapó. Y no dijo, hermano, y toleró, y dejó, hermano, que esto creciera, y pecó gravemente por ello, tolerando y dejando correr el mal sin instrucción ni corrección real a sus hijos. ¿Qué nos dice el Salmos 127, 3 y 2? Si me ayuda mi hermana Lau, por favor. Salmos 127, 3 y 2. Y le voy a pedir a mi hermana Aremi si me ayuda con Proverbios 4, 1. Y mi hermana Kay con Proverbios 29, 17. Salmos 127, 3. 127, 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima que el fruto del vientre. Amén. ¿Son qué, hermanos? Herencia. ¿Qué se hace con una herencia, hermanos? ¿Se echa a perder? No la gastamos, no la acabamos en un día, hermanos. Vámonos de aquí a comprar y que se acabe la herencia en un ratito, ¿no? ¿Qué se hace con la herencia, hermanos? Se cuida, se administra. ¿Y qué son los hijos, hermanos? ¿Herencia de quién? Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima al fruto del vientre. Es una herencia, hermanos, que debemos de cuidar, pero que también tenemos que corregir. Es una herencia que también tenemos que disciplinar. Es una herencia que también debemos de exhortar, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol. Es una herencia, hermanos, que a veces aunque nos duela o a veces aunque querramos no ver las cosas, debemos de exhortar, debemos de llamar la atención, hermanos. ¿Qué nos dice Proverbios 4:1, hermana? Amén. ¿Oíd quién? ¿Oíd quién, chicos? ¿Sí escuchan, chicos? ¿Sí ponen atención a lo que sus papás les dicen? ¿Sí? ¿Sí, Tali? ¿Sí, Sofía? ¿Sí ponemos atención a lo que nos dicen nuestros papás? La palabra de Dios nos invita, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Escúchenlos, atesoren lo que les dicen sus papás, guarden sus consejos. Dice también Proverbios 29, 17, hermanas. ¿Qué nos dice hermana Kay? Amén. Corrige a tu hijo y te dará descanso. La disciplina, cuando se impone debidamente, les enseña a los niños a evitar el mal y a hacer lo que le agrada tanto al Señor como a los padres. Primeramente, hermano, que sea para la gloria de Dios. Que todo lo que los hijos hagan
sea para darle la gloria a Dios, para honrar el nombre de Dios. Y después de esto también a los padres nos da satisfacción. Pero ¿qué dice la disciplina? Cuando se impone debidamente. Debemos de disciplinar, hermanos. ¿Y qué decimos? Ay, no, es que no entiende, ¿no? Es que está chiquito, es que no sabe. Yo siempre les digo a mis hijos, no es así. Son listos para muchas cosas. ¿Cómo no van a ser listos para entender lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Si son listos para tantas cosas, ¿cómo no van a entender lo que dice la palabra de Dios? Y desde el vientre, hermanos, son listos. Desde el vientre decía una hermana, yo me quedo hasta escuchar la escuela dominical. Y a veces hermanas que se salían, ¿no? Porque que se movía el bebé, que no podían estar, que decían, no, yo me quedo hasta que acabe la predicación. Y así es, hermanos, desde el vientre, hermanos, disciplinar, corregir. Dice, para corregir, fomentar en el diario vivir un ambiente familiar basado en la Biblia, donde sea natural y normal hablar de Dios, ponerse a orar en cualquier momento. Los padres no deben dejar esta responsabilidad, hermanos, a los maestros de clase, a los pastores. Esta responsabilidad para corregir es de quién, hermanos. No podemos, solamente la hermana Keila dijo de nosotros, no podemos dejar, hermanos, esta responsabilidad a los abuelos. No podemos dejar esta responsabilidad a los tíos. No podemos dejar esta responsabilidad al hermano mayor. La responsabilidad es de nosotros como padres. Fomentar en el diario vivir un ambiente familiar basado en la Biblia. Pero dice, hermano, que donde sea natural y normal, hablar de Dios. Que ese sea, hermano, nuestro hablar. Ese sea, hermano, en cualquier momento, el hablar de Dios. Hasta cuando uno está viendo una película, hermanos, nos pasaba en la semana, el hablar de Dios. Aunque sea, hermanos, la situación de la escuela, en esos 2-3 minutos, es el hablar de Dios. Dice, hermanos, para instruir, somos responsables de educar, formar, disciplinar, instruir y enseñar desde la niñez los principios bíblicos. Pónganse de pie, hermanos, todos juntos, y vamos a leer Proverbios 22:6. ¿Qué nos dice Proverbios 22:6, hermanos? Es uno de los proverbios más citados en la Biblia, y yo creo que muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Voy a invitar primero a los jóvenes a que lo lean bien fuerte. ¿Qué dice, chicos? Proverbios 22:6. A ver, otra vez, chicos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Tomen su lugar, hermanos. Instruye. Salomón les ofrece un buen consejo, hermanos, a los padres. Cuando criamos a los hijos con valores y la perspectiva correcta, esa manera de pensar y actuar les durará para toda la vida. Lo que nosotros formemos, hermanos, desde pequeños, lo que nosotros, hermanos, demos ese buen consejo, vamos a criar niños, hijos, con valores y con una perspectiva correcta. Porque no se van a dejar llevar, hermanos, por adoctrinamientos, porque no se van a dejar llevar por corrientes filosóficas, porque no se van a dejar llevar, hermano, por lo que hizo un amigo o lo que hace una amiga, sino que van a tener, hermanos, esos cimientos y ese fundamento y esa manera de pensar y actuar que les va a durar para toda una vida, hermanos. Por eso Salomón dice, instruye al niño en su camino, guíalo, disciplínalo, enséñale, instrúyelo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos deseamos eso, hermanos? Que nuestros hijos no se aparten, que nuestros hijos prosigan, que nuestros hijos sigan, hermanos. Pero también dice, hermanos, 1 Pedro 3:15,
para que presenten defensa con mansedumbre. ¿Qué dice primera de Pedro 3:15? Así como está en su lugar, hermano. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, presentando defensa con mansedumbre. No, hermano, en pleito, no, hermano, en gritos, no, hermano, en a ver quién gana, no. Dice que presentemos la defensa con mansedumbre, santificando a Dios primero en vuestros corazones y estad siempre preparados, siempre, hermanos, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo no sé usted, hermano, pero a veces en casa llegan mis hijos y algunas veces me platican, es que fulanita de tal es de tal denominación, ¿no? Y ella dice que esto y esto y esto. Fulanito de tal dice que él no cree en esto, ni aquello. Yo les digo, bueno, ¿y tú qué contestas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Presentemos, hermanos, la defensa con mansedumbre y reverencia. Enseñémosle a nuestros hijos qué es lo que deben de hablar. Pero no nosotros nuestras palabras humanas, hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ellos sabrán y van a presentar, hermanos, esa defensa de nuestra fe con mansedumbre. Ellos van a estar bien cimentados, hermanos, en la roca que es Cristo. Y como conclusión, hermanos, nos dice nuestra nueva raza, pidamos al Señor sabiduría, que seamos padres responsables en la crianza espiritual de nuestros hijos. Seamos, hermanos, esos padres responsables en esta crianza espiritual. Decíamos que herencia de Jehová son los hijos. Y daremos cuenta, hermanos, de esta herencia que el Señor ha puesto en nuestras manos. Lo haremos, hermanos. Y ojalá podamos dar buenas cuentas delante del Señor. Aún estamos a tiempo, hermanos, de corregir, de exhortar, de guiar, de instruir, para que el día de mañana, hermanos, ellos estén bien cimentados, y no nada más el día de mañana, sino desde hoy. Ellos puedan dar buena defensa de su fe. Ellos puedan, hermanos, saber a quién acudir en un problema, en una necesidad. Ellos sepan, hermano, en este mundo, en esta sociedad, el tener familias sólidas el día de mañana. El tener familias, hermanos, que confronten, el tener familias, hermanos, que se arraiguen a la palabra de Dios. Ese es nuestro deber como padres. No estamos, yo a veces les digo a mis hijos, no estoy aquí para caerles bien. No estoy aquí para ser su amiga. Soy su mamá. Y tengo que estorbar. Y tengo que corregir. Y hermanos, tenemos que exhortar. Y tenemos que disciplinar, hermanos, porque no podemos ser amigos de nuestros hijos. Nosotros, hermanos, somos padres, somos los que guían. Somos, hermanos, los que vamos a entregar cuentas. Somos, hermanos, a los que el Señor nos va a pedir, hermano, ¿qué hemos hecho con la herencia que te di? ¿Qué hemos hecho, hermano, con lo que el Señor nos ha dado? Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Tome a sus hijos. Abrácelos, hermanos, y pídale al Señor en la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, porque es difícil, sí es difícil, hermano, y más en este mundo que es tan conflictivo, que se viven cada vez corrientes y filosofías cada vez más fuera de lo que dice la palabra de Dios. Pero el Señor ha prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido, hermanos, que nos guiará, nos dará la sabiduría, el entendimiento. En esta mañana, hermanos, tome la vida tome a sus hijos, hermanos, tráigalos a la presencia de Dios. Pídale al Señor que Él sea el que trate en sus corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a sus vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que corrija, Señor.
Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ayude. Como padres, Señor, quizás a veces somos torpes. Quizás a veces, Señor, permitimos cosas, Padre Celestial, que no son agradables delante de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Danos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, Señor, para estorbar, Señor, para dar un buen consejo, Señor, para dar, Señor, una disciplina, Padre eterno, conforme a tu palabra. Que tú guardes la vida, Señor, de mis hijos, la vida, Señor, sus corazones, Padre eterno, que ellos puedan llegar a tu conocimiento, que ellos puedan verdaderamente ser salvos, Señor, tener un encuentro personal contigo, Dios eterno, el vivir, Señor, conforme a lo que tú pides, conforme a lo que tú quieres, Señor, que podamos ser obedientes, oh Dios eterno, a lo que tú pides de nosotros, que podamos, Señor, seguir, Padre eterno, tus pasos, para poder llegar un día, Señor, a esa vida eterna que tú has prometido. Guarda las vidas, Señor, de tus hijos. Usa la vida, Señor, de mis hermanas en el hogar, Señor. Dales la sabiduría para que puedan ser esas mujeres prudentes, Señor. Esas mujeres sabias que edifican, Señor, sobre la roca. Dale, Señor, la sabiduría a mis hermanos varones, Señor, para ser esa cabeza, Señor, del hogar. Esa cabeza, Señor, que corrige, que disciplina conforme a tu palabra. Dale, Señor, esa sabiduría, Señor, esa inteligencia, Padre Celestial, para poder ser, Señor, hombres, bendito Dios, capaces, Señor, de llevar el hogar, Señor, a tus plantas. Toma sus vidas, Señor, toma el hogar de cada una de mis hermanos, de mis hermanas. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. La vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que ya son abuelitos, Señor. Que tú también, Señor, les ayudes. Que tú también, Señor, les des, Padre Celestial, ese entendimiento, Señor, de cómo apoyar, Señor, de cómo criar, oh Dios eterno, que puedan salir de sus labios sabiduría, Señor, consejos, Padre Celestial, sabios, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice sus vidas, Señor, bendice cada hogar, Padre eterno, cada vida, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber corregir, a saber disciplinar, Señor, a saber dar un buen consejo, Dios eterno, a saber, Padre Celestial, exhortar, a saber, Señor, guiar, a saber instruir, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé tú, Señor, con cada uno de mis hermanos, con cada una de mis hermanas, oh Dios eterno. Guárdales, Señor, en tus manos preciosas la vida de los jóvenes, Señor, la vida de los niños. Tú sabes y conoces todas las cosas, Señor. Que ellos, Padre bendito, puedan ser instruidos, Señor, disciplinados. Que ellos tengan a bien, Señor, el guardar tu palabra. El bendecir, Señor, sus vidas, Padre Celestial. Bendice su vida, Señor, de cada uno de los jóvenes, de los niños, bendito Dios. Usa sus vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, oh Dios. Te damos toda la honra, Padre Celestial. Amén, Señor. Amén. Voy a invitar, hermano, a que entonemos por último el himno que dice: acuérdate de tu Creador. Himno 144 para la gloria de Dios.